Es un hecho que cuando uno establece un proceso migratorio para una persona que está en el extranjero y que desea vivir en México, normalmente habla con una persona, pero detrás de esa persona hay familia, casi siempre. La familia es una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos y una persona migrante siempre que migra lo hace pensando en su familia, ¿no? En la mayoría de ocasiones, desde luego que hay personas que migran solas. Sin embargo, cuando una persona viaja a México, está pensando en sí misma y en cómo le va a hacer y cómo va a llegar, pero además está pensando en sus hijos, hijas, en su esposa, en su mamá, en su papá, etcétera. Hoy vamos a hablar justo de cómo se fortifican los lazos familiares en un proceso migratorio para México. Bienvenidos a un nuevo podcast de Diam SC. Como siempre, me acompaña mi querido amigo, colega, compañero de batallas, José Luis Aguado. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, súper bien y además bien feliz de que hablemos un tema bien importante, sobre todo porque los lazos de las personas siempre se tienen que mantener unidos. Todos los extranjeros cuando quieren llegar al país pues tratan de buscar esa manera de traer a mamá, traer a papá, sobre todo pues van cumpliendo sueños muy importantes, ¿no? Todas las personas pues están buscando que pues los hijos vengan acá y que puedan estudiar directamente en una universidad, en una preparatoria, en algún lugar que pues vaya a darles un resultado pues muy bonito en lo que es la cuestión de la parte migratoria. Por eso, pues, Ernesto, vemos complicado, es fácil, es difícil unir estos lazos y pues tener una familia junta, pues sería una buena pregunta, ¿no? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan fácil? Claro, yo creo que vamos a decir que como todo proceso migratorio es complicado, porque todos los procesos migratorios lo son. El cumplir los requisitos, el llevar a cabo los procesos correctos, el con apego a la ley, el contar con una buena asesoría de Diam SC, de algún abogado migratorio competente, facilita o complica todavía más el proceso migratorio. Todos son complicados. Sin embargo, el tema de cómo se llevan a cabo siempre va a depender de las condiciones de una persona migrante, ¿no? Y del plan que se tiene. Muchas veces las personas van a tener preguntas del tipo, ¿qué hago? Pero no se refieren solo al qué hago como trámite, qué me toca hacer, ante qué autoridad tengo que ir, qué requisitos cumplo, sino qué hago con mi trabajo, ya renuncio, todavía no, qué hago con la escuela de mis hijos, dónde van a estudiar, en dónde podemos vivir, qué hago con el tema de su seguridad social, porque tengo una persona enferma que necesita muchos cuidados, etcétera. Entonces, siempre que tenemos un proceso migratorio a México, tenemos que pensar en estas condiciones y tenemos que establecer un margen de acción dependiendo de estas condiciones. Y una de las primordiales es, ¿viajas solo o viajas con tu familia? En el tema de la familia, pues podemos hablar de las formas tradicionales de familia y de las formas novedosas de familia. Yo creo que un poquito más adelante. Pero sí me gustaría que explicáramos, José Luis, el cómo se van dando estos vínculos y cuándo, por ejemplo, una persona que viaja sola puede, como se dice, pues mandar este lazo para reunificar a su familia, cuándo sí, cuándo no. Pues mira, yo creo que podríamos hacerlo de una manera súper sencilla y es como poner ejemplos, ¿no? Tenemos uno de los clientes de DMSC. Llevamos trabajando para una empresa durante mucho tiempo, una empresa de personas de Colombia y de Venezuela que han venido y han tenido un rotundo éxito en México y a lo largo de todo su proceso aquí, en nuestro país, pues han buscado como que siempre nosotros acompañemos a todas las familias que vienen. Y precisamente una de las trabajadoras principales que ahorita viene a ser como CEO de la empresa, lo cual es pues muy genial para ella. Ella tiene, por ejemplo, nacionalidad española y tiene nacionalidad colombiana. Ella directamente está viviendo en Colombia. Entonces, esa pregunta que tú me haces es precisamente la que hizo que el procedimiento tuviera una buena planeación, que eso es lo que más siempre, lo que siempre vamos a recomendarle a todos los extranjeros cuando vienen al país, que haya una planificación y esta es una de las grandes ventajas de trabajar con DMSC. ¿Por qué? Porque es el punto de donde vas a ir caminando a todo. Porque ella tomaba una decisión, a ver, yo me tengo que mudar en un mes, pero yo me encuentro, por ejemplo, en Colombia, pero toda mi familia
pues es originaria y error, no era de Colombia, vivían en Colombia y son de Venezuela. Entonces había esta como pregunta de, ¿yo puedo viajar? ¿Puedo hacer el trámite? ¿Cuándo inicio? Y pues vaya, ella venía por un ofrecimiento de trabajo, pero tenía que traerse a su familia. La decisión que ella tomó fue, yo necesito estar en México y pues tenemos un margen de espacio de 2 meses. Y pues la realidad, como bien lo platica Ernesto, pues requiere de esos puntitos. Entonces ella tenía que viajar primero y ahí es donde viene esta primer solución, que es que la familia espere momentáneamente en el país, en este caso en Colombia, y ella tenía que venir a México, traer los documentos base, que eso es lo más importante. Cualquier persona que tiene esa familia tiene que tener documentación base apostillada. ¿A qué nos referimos con documentación base? Acta de matrimonio y acta de nacimiento. El procedimiento para una persona que viaja a México y quiere traer a su familia es a través de la denominada visa por unidad familiar. El proceso se resume de manera muy sencilla, tiene sus bemoles, requiere de una planificación y documentación, porque si llega a haber ahí alguna discordancia de nombre, requiere procedimientos adicionales, pues necesita hacer un trámite de visa de familia para después poder a través de la embajada pedir que las demás personas puedan viajar a México. Que eso es bien importante, considerar en dónde están ubicadas las personas y en dónde se celebró el acto, por ejemplo, tratándose de un matrimonio o en dónde surgió el nacimiento, ¿no? Normalmente hablamos de matrimonio y de acta de matrimonio y de acta de nacimiento, ¿no? Lo que acredita una relación de pareja o lo que acredita la relación entre padres e hijos. Pero hay que considerar que hay otros tipos de vínculos familiares que generan lazos familiares que también permiten llevar a cabo un proceso de reunificación familiar migratoria en México. Por ejemplo, el famoso concubinato, que en otros países le vamos a denominar de diversas maneras. Dependiendo del país, le vamos a poner nombre. Conocemos que se le llama unión libre, unión de hecho. eh, ¿Qué significa esto? Pues es el, se da cuando dos personas llevan viviendo mucho tiempo juntas, ¿no? Y por tiempo también, o por mucho tiempo, también vamos a tener sus bemoles, porque hay legislaciones que hablan de un año, hay legislaciones que hablan de 2, 3. Normalmente el promedio está en 2 años, ¿no? Que en México son 2 años para acreditar un concubinato. No es siempre seguro que una relación de este tipo permita la reunificación familiar. Hay que hacer un análisis del país en el que estamos, en dónde se va a pedir, por ejemplo, una visa de la que hablas, José Luis, y cuál es la condición de ese documento, además de la apostille, cómo se obtuvo, quién lo emitió, etcétera, ¿no? Una carta simple así redactada entre tú y yo, en donde decimos que hemos vivido durante 5 años juntos y lo prometemos ante Dios, pues no va a tener ninguna validez. Pero hay que tomar en cuenta que además de las relaciones tradicionales, hablamos de otro tipo de relaciones, que no me gusta el término de otro tipo o etcétera, porque ya en discurso de derechos humanos le damos un talante despectivo, pero es para explicar que pues son relaciones familiares o situaciones familiares de hecho que se han dado los últimos años, que la legislación no tenía contemplada y que ahora sí. Concubinato, eh, relaciones, matrimonios, concubinatos, etcétera, entre personas del mismo sexo, que sería otro muy importante, José Luis. ¿Qué pasa en México con eso del matrimonio entre personas del mismo sexo? Y bueno, yo he notado, por ejemplo, noté algo pues que diría no muy positivo de algún otro país, Colombia en específico, pero ¿qué opinas tú del tema? Bueno, es que sí, sí, sí se ha ido convirtiendo en un problema porque de alguna manera, pues vaya, no es por echarle flores a México, pero que sí me da gusto echársela, sí se lo Es, merece. Nosotros sí tenemos una legislación súper amplia y eso es algo que muchas veces los extranjeros preguntan a través de las asesorías y pues hay que dejárselo claro a los extranjeros. Toda persona con una relación homoparental tiene total y absolutamente los mismos derechos de un matrimonio en México. Está reconocido a nivel federal, está protegido por las leyes internacionales y México en carácter migratorio respeta absolutamente. Como
como bien lo comentaba Ernesto, ¿qué tienes que hacer siempre? Siempre hay que hacer un análisis documental, porque recordemos una cosa, o sea, también no se trata de decir que solo porque sea un derecho, significa Claro, que ya me lo merezco y que migración va a decir, ay, ten, ya te lo voy a dar. O sea, creo que es bajar mucho el discurso migratorio a través de la insulsa manera en la que se redactan las leyes, porque pues parece complicado, pero también tenemos que entender que el Estado mexicano se encarga de controlar la migración a México. Y ese es un tema bien importante. El problema es que hay muchos fraudes por temas de relaciones familiares que las personas intentan migrar a México y que el fin último, así suena repetitivo, del acto jurídico, muchas veces es solo la migración con otros fines. Entonces, como bien lo decía Ernesto, o sea, cada parte de que nosotros vamos a ir acreditando, pues sí es simple. O sea, yo tengo derecho de que si mi concubinato está igual o conforme a las normas mexicanas o incluso la supera, tipo otros países donde piden 5 años para el concubinato, 5 años de unión de hecho, lo que requieres es redactar el documento. Lo que nosotros siempre invitamos a las personas, porque muchas veces nos dicen, oye, ¿y cómo redacto el documento? Ah, pues es que eso es parte del trabajo del abogado. A ver, ¿cuánto tiempo lleva la relación? ¿Tienes pruebas para acreditarla? ¿Tienes elementos para decir que existe? O sea, no podemos hablar de un concubinato de alguien que vive en Stanford y otra persona que vive en Nueva Delhi. O sea, no va a haber concubinato solo porque hagas la documentación, porque al momento de que revisen el documento vas a decir, no, pues llevo 5 años viviendo juntos, pero pues juntos en dónde? El señor nunca ha viajado y solo se han visto 2 veces por 15 días, obviamente no hay concubinato. Siempre debe haber así como una figura de análisis jurídico, que es donde, pues vaya, para lo que es el video, unir los lazos familiares, pues sí es un derecho en México, pero la manera de ejecutarlo requiere de un análisis jurídico, de arrastrar el lápiz. Ernesto hablaba de temas de dónde te encuentras ubicado, desde hace cuánto existe la relación, si es una relación homoparental, si el país la reconoce, si no la reconoce. Incluso hay situaciones, por ejemplo, no me dejarás mentir, Ernesto, del típico, oye, me quiero traer a mi sobrino. Su mamá se murió y yo siempre lo he cuidado, ¿no? Hay como limitaciones allí, pero que la familia, al final del día, como este núcleo, como este lazo, pues siempre se tiene que mantener y hay medios para poder hacerlo. claro. Entonces, para ir concluyendo, yo diría, hay que tomar en cuenta estos aspectos que mencionas, José Luis, y además hay que tomar en cuenta que muchas veces ya existiendo el vínculo familiar, las autoridades, y no se diga los particulares también, las autoridades en específico, cometen violaciones a los derechos de una familia. Entonces, cuando estemos ante una violación, ante un derecho de nuestra familia, ya sea me negaron el trámite sin razón, que porque no acredito mi matrimonio realmente, bajo supuestos que inventó quien me hizo la entrevista, que no me permiten mi reunificación con mis hijos. Hay que recordar que el derecho de la niñez es fundamental, el interés superior del menor es fundamental en México, o que este documento pues no acredita de ninguna manera el concubinato cuando sí tiene todos los elementos a criterio jurídico, etcétera, podemos recurrir a instancias superiores como la defensa de los derechos humanos, lo hemos platicado muchas veces, un recurso de revisión, un juicio de nulidad, un juicio de amparo en materia migratoria. Entonces, no establecer un plan, eso es fundamental, establecer un plan migratorio, sobre todo cuando vamos a viajar con todos nuestros seres queridos. Si vamos a pensar en toda nuestra familia, es necesario marcar una hoja de ruta muy clara para que el proceso migratorio sea exitoso. Con eso me quedaría, José Luis. Pues yo digo que para finalizar y como resumen de todo, como bien lo acabas de decir, Ernesto, pues cosas fundamentales que todo extranjero tiene que hacer cuando quiere viajar con su familia. Uno, definan perfectamente, vamos a ir ya a vivir, tenemos un plan a seguir, verificar pasaportes que estén vigentes, verificar que tengamos actas de nacimiento apostilladas, actas de matrimonio apostilladas, sentencias incluso por ahí que puedan coordinar el tema de nombres, si mi hijo nació en otro país, pero siempre ha vivido en otro, o ya se naturalizó, pero sobre todo antes de tomar esas decisiones,
pues acudir a uno de los abogados de DMSC, del equipo de asesorías. Créanme que está en plena disposición de ponerse en contacto con todos ustedes. Y pues de antemano, síganos en TikTok, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Pónganle like. Por ahí estaban haciendo un análisis de que no todas las personas tienen activada la campanita para que les lleguen las notificaciones. Les recomendamos que le den clic a la campanita para que sigan viendo todo el contenido que estamos haciendo, pues sobre todo para todos nuestros queridos hermanos extranjeros. Pero pues después de todo te dejo despedirnos con nuestro grito de guerra, mi estimada Regina. Claro que sí, recuerden como siempre amigos que nadie es ilegal en este mundo. Hasta la próxima. Hasta luego.